equipo por haber preparado el material para compartirnos y podamos tener, ¿no?, como una revisión de los accesos vasculares, porque nos va a tocar hacer las funciones en las fístulas o habilitar los catéteres, ¿sí? Evaluar todos los días esas fístulas en todos los turnos, si están funcionando, si no se ha tapado, ¿no? Así que está muy buena esta clase que vamos a tener. Así que gracias, Juan, y vamos a compartir pantalla. Acá está. Ahí se ve también, ¿están mirando? Sí, sí, se ve perfecto. ¿Se ven? ¿Listo? Bueno, Adelante. veo que son dos. Melina, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Bueno, quería consultarle a las dos si conocen algo de fístulas, de accesos vasculares en diálisis, si por ahí tuvieron alguna experiencia antes de que yo empiece a charlar. La verdad que no, solamente de vista, de verla ya en el brazo sería. Anoche, por ejemplo, estuvimos con un paciente trasplantado en un trasplante renal y el señor tiene una fístula arteriovenosa en el bracito izquierdo. Estaba conectado un paralelo de timoglobulina y cuando finalizó tuvimos que retirar la aguja, todo estaba conectada y colocar como una gasa compresiva en realidad en la zona de punción. Pero ya estaba habilitada la fístula, yo no la habilité. Cuando llegué al servicio ya estaba conectada la aguja, todo con la medicación, y lo único que yo hice fue retirar y colocar la gasita compresiva, pero nada más que eso. La verdad que yo no he habilitado hasta ahora fístulas arteriovenosas, no he habilitado, pero sí las he visto. Bien. Tamara, ¿tuviste alguna hemorragia después de sacar la aguja? No, nada. No. Oh, bien. Bien, sí. Suele pasar que cuando no es en diálisis el uso coagula rápido, a no ser que haya alguna otra complicación. En diálisis por ahí no coagulan tan rápido porque usamos mucha heparina, entonces Claro. está más. ¿Sí? Bueno, Melina, ¿vos viste alguna vez alguna fístula? No. Nunca viste No he ninguna. visto, no. Bueno, Ni la idea es... habilitada tampoco, No, bueno, está bien, no es algo que se vea todos los días tampoco fuera de la diálisis. ¿Sí? Bueno, la idea de esta es de que más o menos yo les acerque lo que son los conocimientos, de lo que son los accesos vasculares y cómo van a poder acceder a ellos, ¿sí? Cómo cuidarlos, ¿sí? Acá la fotito esta que les muestro acá inicialmente es una fístula conectada y después viene un catéter, ¿sí? Los catéteres son más o menos como las vías centrales. Bueno, si hablamos de definición, hay distintos autores. Uno habla que es un circuito arteriovenoso creado mediante la comunicación entre una vena y una arteria. Literalmente es eso. Una fístula es la unión quirúrgica entre una arteria y una vena, ¿sí? Otro autor dice que es una conexión anormal entre la arteria y la vena, donde la sangre fluye desde la arteria hacia la vena y omite otros capilares, ¿sí? Hay otro que dice que es la unión, o sea, se crea la fístula uniendo la arteria y la vena por debajo de la piel del brazo. Cuando éstas se unen, la presión de la arteria ejerce la fuerza sobre las paredes de la vena, fortalece la vena y la deja en condiciones de ser utilizada para la hemodiálisis. Básicamente, la fístula arteriovenosa es la unión quirúrgica de una arteria y una vena, ¿sí? Se hace en quirófano. ¿Cómo funciona esto? La arteria, la fuerza propia de la arteria trabaja sobre las paredes elásticas de la vena, la dilata y toma un tamaño suficiente como para ser utilizada en hemodiálisis. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué tipos de fístula tenemos? Tenemos la fístula autóloga o nativa. Acá ven una fotito, capaz no se alcanza a apreciar bien, pero bueno, es una
no sé si ven mi mouse, ¿ven mi mouse? Sí, tendría que estar bien. ¿Se ve también dónde está el mouse? O Sí, sí, Melina, se ¿ven ve el bien. mouse? Se ve Esta perfecto. fístula Sí, sí. es una fístula radiocefálica, o acá está la muñeca. Lo que ustedes verían es que la fístula nace en esta línea y va por la vena, ¿sí? Esto sería una fístula, van a ver que es algo lineal y cuando ustedes lo tocan es algo compresible, es algo sensible, es una vena, ¿sí? Que lo pueden apretar. Eso es una fístula autóloga. En el caso de cuando no hay autólogas hay prótesis o fístulas protésicas, que ven acá abajo, la otra fotito, que normalmente tienen esta forma de rulo, no sé si la alcanzan a ver, este rulito que nosotros le llamamos loop, que en inglés es rulo, ¿sí? Que literalmente lo que hace es unir una arteria y una vena, y la sangre, en vez de pasar por la vena del paciente, como es este caso, pasa por el cañito, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Esos son los dos tipos de fístulas, tenés las autólogas y las protésicas. Las fístulas, las autólogas o las nativas, son las más apropiadas, son las más elegidas. ¿Por qué? Porque está hecho con tejido propio de la persona, o sea, con las venas, por lo tanto no hay un rechazo del cuerpo hacia el acto quirúrgico, ¿me entienden? O sea, la fístula es nativa, por lo tanto corre menos riesgo de perderse, ¿sí? La fístula va a depender de muchos factores como la edad, la comodidad, anatomía vascular del paciente, el tiempo de utilidad y la capacidad vascular que tenga el paciente para hacer esa fístula y dónde hacerse, ¿sí? Pero siempre con la idea de que la fístula autóloga o nativa es la más adecuada para los pacientes debido a que es la que más tiempo va a durar, ¿sí? La primera elección quirúrgica para una fístula, que es la que ustedes van a encontrar, que quizás es la que dio Tamara, y es la de este paciente, ¿quién se llama paciente? Frías. Frías, seguramente Frías. tiene esta fístula, que es una radiocefálica, donde unen la arteria radial con la vena cefálica, como ven en ese dibujito, y la arteria manda la sangre a la vena, ejerciendo la fuerza propia de la arteria y dilata la vena, ¿sí? Esa es la primera elección para confeccionar una fístula siempre y cuando los criterios del paciente sean adecuados, ¿no? Como segunda opción, se usa en quirófano la húmeros basílica. Esta vena, no tengo fotitos, pero bueno, la idea es la misma, se usa en la parte proximal del brazo, ¿sí? Más cercano al hombro, digamos, se une la arteria humeral con la vena basílica. La vena basílica es casi interna, por lo tanto se transpone, se sube hacia el superior al bíceps y queda una vena visible, queda por sobre el bíceps, digamos, ¿sí? Cristian tiene esa fístula. ¿Qué tiene esa fístula? Bueno, una hombro basílica. Normalmente se utiliza la radiocefálica la radiocefálica puede transcurrir todo el brazo, por lo tanto una fístula grande y dura muchos años, pero bueno, cuando se agota se pasa a la basílica, ¿sí? En el mismo brazo siempre hablando, ¿no? Si se agota un brazo, se pasa al otro brazo y así se van agotando los accesos vasculares. Se cree que normalmente se conoce que los accesos vasculares autólogos las nativas, como veníamos recién, tienen que durar aproximadamente 7 años de vida útil, ¿no? Así que es mucho tiempo, pero bueno, es poco tiempo para una vida en tratamiento. Así que hay que cuidarlas bastante, ¿sí? Esas son como les dije, las fístulas autólogas. Después tenés las fístulas protésicas, como les mostraba recién. Acá ven esta fotito, lo que sería en el acto quirúrgico. Eso sería la anastomosis con una arteria. La sangre fluiría por el cañito y se iría hacia la vena. ¿Lo ven? Las prótesis son como la segunda opción. Primero se agota todo tipo de posibilidad para autólogas y segundo se pasa a una prótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prótesis es un agente externo, como el material que se utiliza es un polipropileno, se llama politetrafluoroetileno.
si bien es altamente biocompatible, pero bueno, no deja de ser un agente externo para el cuerpo, ¿sí? Literalmente es eso, es un plástico que se coloca debajo de la piel, en el subcutáneo, que une la arteria y la vena, en el cual está listo para ser usado después de determinado tiempo postquirúrgico, ¿no? La diferencia de las autólogas, de las autólogas, esta se puede colocar en la arteria femoral. Cuando normalmente utilizás, ya agotás accesos en brazos, se puede pasar a los miembros inferiores y se utilizan prótesis normalmente en las arterias femorales. ¿Sí? Literalmente, como está ahí, se coloca en la pierna también. ¿Qué consideraciones tenemos para el uso? Cuando decimos que están listas para usar, las fístulas autólogas, las nativas, están listas para utilizar después de un determinado tiempo, semanas, que adquieren el tamaño suficiente como para soportar el acceso con agujas de diálisis, ¿no? Tiene que tener un diámetro considerado que aproximadamente son 6 milímetros, ¿sí? Se recomienda que de lo posible se empiecen a utilizar después de las 6 semanas, algunos recomiendan llegar a los 3 meses, 4 meses. Esto va a depender mucho igual de la necesidad del paciente, de la necesidad de empezar a dializar. Quizás si ya tiene otro acceso vascular, podemos soportar hasta las 6 semanas, pero nos ha pasado que no tiene otro acceso y bueno, comenzamos a utilizarlas al mes y sí son funcionales muy bien. Igual está relacionado con menor años de vida de la fístula a menor tiempo de maduración, ¿sí? Bueno, te decía, siendo preferible más de 4 semanas para iniciar la función. El autólogo, tanto como el protésimo, como a la hora de acceder, digamos, tanto un autólogo como una prótesis, es importante evaluar siempre la presencia de un hematoma, induración, un edema, y tratar de no acceder al acceso vascular si encontramos signos de fuga o inflamatorios, ¿no? Dejar un tiempo reposarlo, o en el caso de que esto exista ya utilizándose en diálisis, bueno, alejarse en los sitios donde están dañados, en los sitios donde hay síntomas de una hemorragia o una induración, síntomas inflamatorios, literalmente, para dejar que se reabsorban. En el caso de una fístula que no se esté utilizando, y haya un retraso en la maduración, como vamos a un retraso en una fístula que no crece, que no desarrolla, que no se endurece, ¿no? Puede estar indicando que hay una estenosis arterial o directamente en la boca del acto quirúrgico, o una trombosis que hace que la fístula no madure, no pueda desarrollarse, ¿sí? ¿Cómo hacemos para detectar disfunciones o anomalías en la fístula? El examen físico es fundamental antes de acceder a cualquier fístula, ya sea autóloga o protésica, básico para enfermería, hacer un examen físico de la fístula. Vamos a observarla, vamos a ver si hay un edema, un hematoma, la anatomía, algo extraño que nos llame la atención, la observación fundamental, palparla, a ver si hay aneurismas, endurecimientos. Los aneurismas normalmente se ven a simple vista, pero bueno, hay pequeños aneurismas que sirven a la hora de palparlos, los detectas sin verlos, ¿sí? Después, ocultarla, fundamentalmente el soplo, o lo que conocemos como el frémito, porque eso es lo que nos indica literalmente que la fístula está andando, ¿sí? Cuando, no sé si alguna de las dos, o vos, Tamara, que viste, pudiste tocar la fístula, ¿me podés contar? Sí, sí. Primero que a la vista, a la observación, no había nada, no se veía nada raro, nada diferente, ni hematoma, ni enrojecimiento, y a la palpación se sentía como ese frémito, y estaba como blandita, no era algo duro, no había un endurecimiento, sino que a la Claro. palpación se sentía blando, depresible, aparte no le dolía, no tenía dolor a la palpación el paciente. Bueno, hablan de una que es una fístula autóloga, que también es depresible, palpable. Y el frémito fundamental siempre antes de acceder a cualquier acceso vascular, ¿viste? En diálisis. Hay que tocarla,
Hay que mirarla, hay que escucharla, hay que conocerlas antes de acceder, ¿sí? Y el frémito te va a decir que la fístula está andando. ¿Qué significa? Que está corriendo sangre a través del acceso vascular, ¿sí? Bueno, como dijimos, el examen, antes de utilizarla, no realizar ninguna punción sin conocer el funcionamiento, ¿sí? Sin conocer la fístula no hay que punzarla nunca, no hay que acceder, sin saber si es una prótesis o si es una fístula autóloga. Conocer la anatomía del mismo. La anatomía del mismo te va a decir dónde está la arteria, dónde está la vena, qué sentido va a tener la sangre, que la importancia del sentido de la sangre es para saber qué dirección vas a poner, en qué dirección vos vas a punzar y vas a administrar alguna medicación, bueno, en este caso nosotros en diálisis, cómo sacamos o cómo devolvemos la sangre. Es importante conocer la anatomía y el tipo para conocer el sentido de la sangre, ¿sí? Si yo quiero pasar una gamma globulina y pongo el acceso vascular, una aguja de diálisis para arriba, como tendría cualquier acceso venoso, pero resulta que la fístula, en esa dirección para arriba, la sangre está volviendo o está en sentido inferior, o sea, va hacia abajo la sangre, me va a ser imposible administrar una medicación porque la fuerza de la fístula no va a dejar que pase la medicación, ¿sí? No sé si se entiende más o menos eso, pero conocer el sentido de la sangre hace que vos puedas administrar una medicación o devolver sangre o lo que fuera que vayas a pasar por el acceso vascular. Claro, puede ser como poner una vía periférica en contracorriente. Claro, o sea, las vías periféricas ustedes no las ponen para abajo. Entonces, si ustedes una aguja de diálisis la ponen, o una vía periférica en una fístula, la ponen en un sentido que no es el correcto, eso no van a poder pasar medicación. Lo van a tener que pasar a presión, con manguito, pero se vuelve medio, o con bomba, pero se vuelve medio complicado porque la bomba empieza a fallar, empieza a dar alarmas porque es mucho por ahí la fuerza de la fístula, ¿sí? Por ahora, de lo que escucharon ustedes dos, o vos, Ures, vos, ¿alguna duda? Y por ahí, creo que cuando pasamos la medicación, en este caso que va a ser para la hemoglobulina exclusivamente, Sí. ¿no? Una de que nos obliga a abordar esa fístula. Hasta ahora hemos visto fístulas autólogas. La experiencia que hemos tenido con otro paciente que estuvo acá, que fue un trasplantado también hace 2 años, con una fístula autóloga. Y por ejemplo, la de ayer tenía un aneurisma, por ahí Tamara se dio cuenta, la parte arterial tenía un aneurisma enorme. Pero bueno, hace 13 años hace diálisis, entonces, Sí. como... Sí, sí. Los aneurismas pueden aparecer por varias razones. Una de ellas puede ser por decencia o por fallas en la pared venosa también, ¿no? Hay otras causas que es más común, que es la repetición de funciones, pero bueno, puede pasar otras situaciones por las que aparecen los aneurismas. Sí, bueno, ahora vamos a ver las técnicas, pero bueno, si se pueden evitar, mejor, ¿sí? Melina, ¿alguna duda, Tamara? No, por ahora no. Uno por lo menos. Bueno, hablemos de cómo se punza. Las fístulas las podés punzar con lo que vos quieras, ya sea aguja de diálisis, la podés punzar con una aguja 5.8, de 15.5, la podés punzar con un nabo, la podés punzar con lo que vos quieras. Podés administrar medicación a través de la fístula con lo que vos quieras, ¿sí? No siempre tiene que ser una aguja de diálisis. Normalmente se utilizan las agujas de diálisis para hacer plasmaféresis, pero cuando se encarga el técnico de plasmaféresis generalmente. Y si no sabe, y por ahí están ustedes, si lo pueden ayudar a punzarlo, genial, y si no, bueno, lo termino llamando a nosotros. ¿Sí? Pero se pueden punzar, no necesariamente hay que tener una aguja de diálisis para pasar una timo o un contraste. Puedes acceder con una aguja cualquiera, ¿sí? Existen varias técnicas, existen en realidad 3 técnicas, las más comunes, de las cuales no se usan todas por distintas razones, ¿no? Pero bueno, la más común es la de la zona específica, que bueno, es esta como que termina generando el aneurisma, ¿sí? Ese aneurisma que se toma una zona de la fístula de 2-3 centímetros y se hacen repeticiones como
se hace punciones como repetidas en esa zona, que bueno, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. La mala es que genera el pseudoaneurisma y lo que llamamos piel cebolla en el aneurisma, donde la piel se pone muy finita, después cuesta generar la homeostasis, sangra bastante. Lo único que tiene bueno de eso es que la punción va a ser casi 100% efectiva, no le va a cerrar a la fístula y al paciente no le va a doler. Por eso lo que hablábamos recién de estos aneurismas, que recién comentaba Zule, o lo que es Tamara, que es muy común ver, porque bueno, se suele usar esa zona específica de punción, ¿sí? Otra de las técnicas es una técnica que nosotros llamamos que es de caminar la fístula, tiene un nombre específico, ahora se me va. Tiene un nombre, la técnica de punciones escalonadas se llama. Lo que se hace es, cada vez que vas a acceder a la fístula, se va rotando el sitio de punción en milímetros, ¿sí? Eso hace que la fístula vaya desarrollándose en toda su extensión y no vaya quedando marcada en un solo lugar, evitando el aneurisma. Lo que tiene esto es que hacer punciones nuevas al paciente le va doliendo y, y corres el riesgo de infiltrarlo, dado que cada vez que la fístula no ha sido punzada nunca ahí, y de todas formas, a diferencia de las venas, las fístulas son por ahí más tortuosas, tienen otros dibujos, otras configuraciones que, por más que vos creas que está ahí, no es tan fácil, a veces no está. Entonces corres riesgo de infiltrarla a medida que vamos moviendo las agujas de lugares con esta técnica escalonada. Es una muy buena técnica porque mejoras los años de vida útil. Mucho. Así que para mí es de las más recomendadas. Y por último tenés la técnica del ojal o del bottom hal. Es una técnica que lo que hace es punzar directamente sobre el mismo agujero, sobre la misma costra anterior. Se punza y lo que hace la aguja es extraer la costra y se forma como un canal en el tejido, digamos, en el subcutáneo, hasta llegar a la fístula, que se endurece y genera como una cicatriz, y eso no duele, evita infecciones, y la verdad que anda bastante bien. No sé si mejora la calidad en los años de vida a la técnica escalonada, pero sí funciona bastante. Lo único que tiene de raro esta técnica es que se solicita normalmente que la haga el mismo enfermero, porque bueno, no todos punzan igual, no todos tienen el mismo movimiento o la misma técnica para punzar, por lo tanto se recomienda que la haga el mismo enfermero para que lleve el mismo camino y no dañar el epitelio, ¿no? Y además que se utilizan unas agujas de punta Roma, a diferencia de las agujas de diálisis que nosotros solemos tener o que se manejan normalmente en Argentina. Para el bottom hull se utiliza una punta Roma que lo que hace es sacar el trombo, la cascarita literalmente, y pasar al acceso vascular sin dañar, ¿sí? La aguja biselada que tenemos nosotros va cortando continuamente, por lo tanto no sería la indicada para esa técnica de punción. El acceso eh, es propiamente como cualquier acceso vascular, se toma la herramienta, o sea, la aguja, el váter o lo que fuere a 45 grados. Una vez que se accede, se baja a nivel llano y se progresa, ¿sí? Esto en teoría es así. Con las fístulas no es tan así. Cuando vos ves los aneurismas o las residencias propias de las fístulas, no es tan necesario tener esa técnica a 45 grados, pero bueno, se recomienda hacerlo, ¿sí? ¿Alguna duda? Chicas, por allá. No, todo perfecto hasta ahora. Bueno. Melina. Ok. No, todo bien. Bueno, seguimos entonces.
agarrada. Escalonada. Cuidados básicos. Antes de acceder a cualquier acceso vascular, el lavado con agua y jabón es fundamental, ¿sí? Como un lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos y el lavado del acceso vascular en paciente es fundamental. La desinfección hecha por nosotros con gasas también es importante, ¿sí? Por otro lado, evitar las funciones en zonas enrojecidas, con supuración, en hematomas, costras, en zonas donde hay signos de infección, ¿sí? Evitar las funciones en esos lugares. Y bueno, por último, después tener en cuenta de que no haya nada que esté comprimiendo el flujo sanguíneo del brazo, ¿sí? Suele pasar que la ropa, los puños, tienden a hacer compresión cuando, en situaciones eventuales, por ahí acá están internados y tienen ropa quirúrgica y no les va a pasar, pero bueno, suele pasar en este chico, por ejemplo, Moreno, que vino a hacer plasmaféresis, de traer de forma ambulatoria, por lo tanto estaba con vestimenta de calle, y por ahí vienen con ropa que ajusta la fístula y afecta el flujo sanguíneo, y puede eso dañar la fístula o generar una infiltración, así que es importante que no haya nada que esté comprimiendo literalmente el flujo sanguíneo, ¿sí? Y por sobre todo, hacer un examen físico del acceso vascular y evaluar el frémito siempre antes de acceder, ¿sí? ¿Alguna pregunta? El tema del importante está más adelante, ¿no? Para no tomar la presión en ese brazo. Bueno, también son cuidados, no los agregué, está bien, está muy bien. No tomar la presión en el brazo es uno de los cuidados, especialmente, no porque puedes llegar a dañar la fístula, porque es algo rápido, pero la presión te puede alterar, no va a ser muy real, ¿sí? Lo que es fundamental en estos pacientes es no tomar muestras sobre los brazos. Siempre que vas a tomar una muestra de sangre, háganlo ustedes sobre las manos, fundamentalmente en las manos, ¿sí? Porque el resto de las venas y arterias se guardan para posibles fístulas, ¿sí? Se dice que cada acceso vascular son aproximadamente 4 años de vida, o sea que cada vena que nosotros destruimos por tomar muestras de sangre, tenemos cultivos, lo que fuere, le restás 4 años de vida a una de las personas. Entonces, es muy importante que no se puncen para tomar muestras las venas de brazos en los pacientes con insuficiencia renal. El brazo que tiene fístula no podemos Y en poner el- vía intermitente. Y en el brazo de la nada, fístula, hay que nada, tocarle el nada, brazo. nada, no se toca, no se toca. ¿Sí? Juanjo, una consulta. Ahí cuando en el primer puntito que vos colocaste es necesario lavado del brazo con agua y jabón, ¿te referís a una similar al baño prequirúrgico que hacemos con los pacientes con clorexidina? No. Un lavado social. Es literalmente Ah, bien. un lavado social. Es que la persona se lave con agua y jabón cuando está acá, antes de que ustedes accedan, ¿sí? Buenísimo. Después, cuando van a acceder, como cualquier otro técnico, van a limpiar la zona, lo van a desinfectar y van a acceder, ¿sí? Pero previo es importante que la persona elimine lo que pueda llegar a tener con un lavado social. Bien. El paciente que tuvimos el que estuvo por rechazo, el Moreno, no me acuerdo. No, ya me bañé. Venía recién bañado porque, claro, el tema del brazo. Claro. Como que ya lo tienen Sí. como incorporado algunos. Sí. Normalmente te suelen decir, yo ya me bañé, ¿para qué me tengo que lavar? Pero cuando vos le pasás la gasa, te das cuenta que sacás tierra, sacás mucha tierra. Así que se le pide que por favor se haga un lavado en el brazo y en la fístula, literalmente, las manos y el acceso vascular. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, yo, Doc. ¿La asepsia es con alcohol al 70% o es con Pervi? Mirá, la sepsis se recomienda que se haga
con el PERVI, pero bueno, normalmente a ver, ya sabemos que el PERVI y el alcohol son cosas distintas y son para distintas superficies. Pero bueno, lo estamos haciendo con alcohol y la verdad que funciona muy bien. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Por eso, o sea, ustedes las periféricas las están haciendo con alcohol y andan bien. O sea, la teoría dice que deberíamos hacerlo con yodo por hablar de piel. Pero bueno, no, con alcohol andan bien. ¿Sí? Existen otras soluciones que nosotros no tenemos, así que tranquilamente con alcohol se puede hacer al 70. ¿Sí? Listo, gracias. Sí, la técnica, ¿no? Que es como... La técnica tiene que ser como una técnica de cualquier tipo de curación, ¿no? Vas de lo más limpio a lo más sucio y sin volver. O sea, normalmente lo que nosotros hacemos es una pasada por el centro y 2 pasadas laterales y sin volver al centro, ¿no? Como todo tipo de curación, de lo más limpio a lo más sucio. ¿Sí? ¿Se realizaría con guantes, los guantes comunes, los guantes limpios, o es necesario la colocación de guantes estériles? No es un acto estéril. El acceso a Bien. acceder a no es un acto estéril. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que, tenemos un videito acá de cómo, a ver si me ayuda. ¿Vale? Hay 2 videitos, vamos a ver si los ponemos a los 2. Dejar de compartir. Uno es son cortitos, pero vemos cómo los chicos de diálisis acceden a la fístula y vemos cómo sacan la aguja de la fístula. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, compartir. ¿Se ve? ¿Me están viendo, Tami? No, no se ve. Se ve como una pantalla gris, pero no hay nada. A ver, ahí como que quiere. ¿Cargar? No, es como si estuviera congelado la pantalla. Bueno, Bueno, no importa. después va a quedar grabado acá y cuando lo suban al Drive lo van a poder ver seguramente. Sí, lo vamos a poner en la carpeta. Son 4 videos que nos va a dejar. Hay un video que en este caso lo que quería mostrarle era cómo accedían a la fístula y después cómo sacaban las agujas. Retirar las agujas, como lo hiciste Malas, no tiene ninguna ciencia, simplemente el gran cuidado que hay que tener es que no se debe hacer un tapón de mayor tamaño, o sea, la técnica de compresión es una digitopunción, o sea, se tiene con el dedo, por eso digitopunción, debe hacer presión sobre el lugar donde está punzado. Por lo tanto, la gasita que vamos a usar no debe ser muy grande. Yo suelo, una gasa tradicional, doblarla en 3 partes, luego esa línea, esa columna de gasa en 3 partes más, y con eso hacer un tapón. ¿Sí? Y de esa forma apretar de forma digital hasta que termina de hacer homeostasia. No se recomienda ni compresión, ni vendajes, ni nada por el estilo. La mejor manera de hacer homeostasia ahí es la digitopunción. ¿Sí? Si sangra y si se baña el taponcito, se cambia por otro. Literalmente es eso, no. Normalmente ustedes no tienen los pacientes hepatinizados más que una hepatinización puede llegar a ser básica de 5.000 unidades de internación, así que no habría sangrados mayores, no debería haber sangrados mayores. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, Bueno, no, sí, no. sigamos. Catéteres. Otro de los accesos vasculares. Vimos que hay las fístulas, que son las autólogas, las protésicas,
Y después tenemos los catéteres. Los catéteres son las vías centrales para diálisis. ¿Ustedes vieron alguna vez alguno? Cuéntenme. Díganme que sí. Sí, sí. No, no creo que tengan esto, pero sí deben haber visto en algún paciente, porque esto lo tenemos normalmente nosotros. Pero seguramente habrán visto pacientes con catéteres centrales. No es la primera indicación el catéter. Primero, como les dije, se realizan fístulas para hemodiálisis, pero bueno, si en el caso que la condición anatómica o clínica del paciente no dé lugar para el acto quirúrgico de fístula, se colocan catéteres, ¿sí? No es la primera opción, pero bueno, son muy utilizados también, ¿sí? Cuando los podemos, se indican, digamos, es cuando el paciente, digamos, necesita de forma urgente ser dializados, como yo les contaba, las fístulas necesitan un tiempo de maduración, por lo tanto, no se pueden utilizar inmediatamente post acto quirúrgico, por lo tanto, se pueden utilizar, sí, los catéteres para hemodiálisis. Se colocan en quirófano, e inmediatamente uno puede acceder a ellos y hacer los tratamientos, hacer una plasmaféresis, una diálisis o sus variantes en terapias de reemplazo, ¿no? Cuando también tenemos el tiempo, tenemos que esperar este tiempo de maduración de fístulas, también se colocan los catéteres, se hizo estas 6 semanas, estas 4 o 2 semanas, en caso de que se llegar a hacer, a que madure el acceso vascular, utilizamos un catéter siempre que el paciente requiera de utilizar, ¿no? La imposibilidad de tener un acceso adecuado, o sea, por factores del paciente, ¿sí? Se colocan catéteres también, ¿sí? Periodos cortos, como por ejemplo un trasplante, un quirúrgico trasplante, una persona que va a necesitar el tratamiento de hemodiálisis, también se puede colocar un catéter, ¿sí? El deseo expreso del paciente que no quiere que le hagan una fístula, se coloca catéteres, o bueno, una esperanza de vida menor a 1 año, que sabemos que va a fallecer en poco tiempo, por lo tanto no vamos a hacer una fístula que tiene un promedio de vida de 4 a 7 años, ¿sí? Por lo tanto con un catéter se soluciona. ¿Qué tipo de catéteres tenemos? ¿Qué tipo de catéteres usamos? Tenemos los no tunelizados o los catéteres transitorios, que son catéteres que se utilizan por periodos cortos, se recomienda que sean no más de 3 semanas, pueden durar 4 semanas, 5, 6 semanas, pero son catéteres que, como no son tunelizados, o sea, pasan del subcutáneo a la vena directamente, normalmente yugular, se infecta rápido, ¿sí? Es un catéter que se infecta muy rápido, por lo tanto genera morbilidad en el paciente, así que este tipo de catéter se utiliza por lo menos como máximo 1 mes, lo estamos utilizando nosotros, ¿sí? Para situaciones particulares, como hablaba antes, maduración de una fístula, un tratamiento de corto tiempo, ¿sí? Son catéteres de doble lumen, en 2 días, y el tamaño puede ser de 11 o de 12 French para un adulto, ¿sí? Claro, el doble. Nosotros las vías centrales que usamos son de 7 French. Claro, son 7 French. Casi el doble. Pasa que, bueno, esta cantidad de French tiene que soportar las máquinas de diálisis. Eso significa, las máquinas de diálisis sacan, normalmente para tener una diálisis por un catéter de buena calidad, de un catéter transitorio tenés que tener más o menos 300 mililitros minutos, por lo tanto el tamaño debe ser bastante grande, ¿sí? Cuando hablamos de French estamos hablando que 1 milímetro tiene 13 French, por lo tanto 11 French hablamos de 3 milímetros de moneda, ¿sí? Se encuentran normalmente en yugular, ¿sí? Son los catéteres que encontramos en el yugular, son los transitorios. Este es el catéter transitorio. Como ven, tiene 1 o 2 ramas. Una rama nace acá y termina en la punta, sería la rama venosa, la azul, ¿sí? Uno de los lumen. Y el otro lumen es el arterial,
que nace en la rama literalmente, y más o menos 3 centímetros antes de la punta está perforado ahí donde está el otro lumen. ¿Sí? Son de doble lumen, pero uno termina acá y el otro termina unos centímetros más arriba. ¿Sí? Eso literalmente es un catéter transitorio. Hay distintas variables, distintos materiales, rectos, curvos, pero básicamente eso es un catéter transitorio. Se colocan, normalmente se deberían colocar en quirófanos, pero bueno, la urgencia por ahí requiere de otras situaciones y se suele hacer en la sala de diálisis también, en la sala de procedimientos o en camas aisladas, se suelen colocar los catéteres transitorios. O acá en la internación también. En la internación también nos puede tocar que los nefrólogos nos pidan una cama transitoriamente para colocar una vía. Sí, sí, se puede, se hace, se suele hacer, sí. No, esto es un acto quirúrgico propiamente y lo debería hacer un cirujano, especialmente un cirujano vascular, pero bueno, las urgencias y las necesidades han hecho que los cirujanos los nefrólogos de este último tiempo comiencen a colocar catéteres y resolver las urgencias. Sí, se entrenan, sí, se entrenan y se van autoentrenando entre ellos. ¿Sí? Siempre y cuando es un catéter transitorio. Tenés el otro tipo de catéter que son los catéteres permanentes, los centrales o los tunelizados, le dicen. Estos catéteres, ¿por qué son tunelizados? Porque literalmente se tuneliza un trayecto subcutáneo, ¿sí? Hasta llegar a la vena. ¿Sí? Por lo tanto, es un catéter que va a durar mucho más tiempo, puede durar hasta 3, 4 años, a diferencia de los transitorios. Estos catéteres tienen en sus ramas algo que nosotros llamamos CAF, que es un material donde el tejido orgánico se adhiere, ¿sí? Y hace que el catéter quede inmovilizado. Ese CAF, no creo que se alcance a ver acá, pero bueno, a los centímetros después de esta mariposa suele aparecer como un tejidito, como un algodón, donde el epitelio adhiere a eso y hace que el catéter no se mueva, se fije, por lo tanto podría funcionar sin los puntos de fijación externos, y a la vez evita que los microorganismos ingresen al acceso vascular, a la vena, literalmente. ¿Sí? A diferencia de los otros, estos tienen ese CAF y el tiempo de vida es mucho más largo. ¿Sí? Como una barrera, ¿no? El CAF, aparte de fijar, es una barrera orgánica, ¿sí? Para microorganismos. Se puede utilizar en las distintas venas. Este catéteres normalmente se utilizan primero en los transitorios en cuello, podemos encontrarlos en troncos permanentes, y también los dos se pueden acceder a las arterias o a la vena en miembros inferiores, ¿sí? En realidad no a la arteria, sino a la vena en miembros inferiores. También cuando no es de fácil acceso en la parte superior, se colocan en los miembros inferiores. Es algo muy común visto en pacientes en las unidades de terapia intensiva, dado que el paciente no va a movilizarse mucho y normalmente tienen bastante cantidad de accesos en la parte superior, por lo tanto se va muy fácil a los miembros inferiores en pacientes en las unidades de terapia intensiva. ¿Sí? Acá vemos, mira, este se ve el dibujito, este es un tipo de catéter. Este catéter se llama palíndrome, es un catéter, como vimos el anterior, de doble lumen, ¿sí? Pero bueno, es flexible y está hecho de otro material que lo hace más biocompatible. Este es un tipo de catéter que ustedes se van a dar cuenta que es un palíndrome porque es como el otro, es una sola rama que sale, es una sola guía que tiene dos ramas, ¿sí? Este otro tipo de catéter permanente es conocido como el tesio. El tesio lo que tiene que son dos ramas separadas, ¿sí? Los dos funcionan, los dos están más que probados. Los cirujanos eligen preferentemente el tesio al palíndrome,
A diferencia de uno y otro es que puedo utilizar en distintos lugares del cuerpo la inserción porque vienen separados. Esto sí o sí tengo que usar la misma vena, esto puedo usar venas distintas. ¿Sí? Esos puntitos que se ven ahí, ese rojo y ese azul, sería el CAF, del que estábamos hablando recién, donde el epitelio se adhiere y forma una barrera orgánica y un punto de fijación para que el catéter no se mueva, literalmente. ¿Sí? Como verán, este no tiene mariposa de fijación externa, a diferencia de este que se le pueden hacer puntos en esa mariposa y queda fijado. Este no. Por lo tanto, el CAF cumple esa función. ¿Alguna duda respecto a estos catéteres? ¿No? Juanjo, por ahora no, nada. Bien. Bueno, continuamos entonces con los catéteres. Se dice que normalmente tienen que ser utilizados en diálisis. Bueno, en este caso, ustedes en la unidad renal son parte del tratamiento del paciente, por lo tanto, van a acceder. Tratamos de que no se acceda en otras unidades porque, como les dije anteriormente, un acceso vascular significa 4 años de vida para un paciente, por lo tanto, un catéter mal manipulado eh, eh, es posible que se pierda y por lo tanto gastas años de vida. Entonces, en lo posible se recomienda de que no sea manipulado por otras personas en la internación más que por la gente de diálisis, ¿sí? Por lo tanto, bueno, las conexiones deben ser por personal especializado en el manejo del catéter, si bien la técnica no es una técnica de otro mundo, pero bueno, tiene ciertos cuidados que hacen que ese catéter perdure por muchos años, ¿sí? Eh, Se realiza, bueno, la conexión, que lástima no podemos ver el video, pero va a quedar guardado, bajo asepsia, y sí es una técnica estéril, a diferencia de las fístulas, esta sí es una técnica totalmente estéril. ¿Sí? Porque no se precisa un camisolín estéril, pero sí guantes especialmente, ¿sí? Más allá de las otras normas de bioseguridad como barbijos, las antiparras o las copias, ¿sí? Pero sí se utiliza en este caso guantes estériles. Una técnica especial, es una técnica de doble guante, eh, una parte que se sucia más una parte que es limpia, pero sí tengan en cuenta que es una técnica estéril y hay que tener sumos cuidados porque es un acceso vascular que tiene que durar 4 años en un paciente. ¿Sí? Los cuidados de la piel, bueno, son esenciales. Acá te dicen que no se recomienda el uso de alcohol ni pomadas y apósitos no transpirables. Existe otros los líquidos para hacer la desinfección y los cuidados de la piel, pero nosotros no los tenemos, no los compramos, son realmente caros y bueno, la verdad que el cuidado con la desinfección con el alcohol anda muy bien, la verdad que no podemos hacer otra cosa, anda muy bien, por lo tanto sí usamos el alcohol. Y el sellado, el cierre del catéter, ahora sí redondeo la idea más o menos de esto, pero bueno. Y el cierre del catéter se hace sí normalmente con heparina pura. Lo que nosotros tenemos acá en el hospital es la heparina o el citrato que lo que utilizamos es el que sacamos de las bolsas de transfusión, es el anticoagulante en las bolsas de transfusión. También utilizamos ese para cerrar catéter en el caso que el paciente, el usuario en este caso, presente algún tipo de reacción a la heparina, que son muy raras, pero sí existen. O por alguna razón tenemos que evitar que no haya ningún tipo de anticoagulante en su cuerpo, entonces nos aseguramos, porque está causando una hemorragia, porque va a tener un acto quirúrgico, porque generó una reacción que no sabemos, y en este caso utilizamos el citrato. ¿Sí? Respecto a los cuidados de la piel, ustedes van a ver el video, lo que se hace es, primero se hace la curación del sitio de inserción del catéter, ¿sí? Para luego pasar a trabajar sobre las ramas del catéter. ¿Sí? Esa curación se hace en la parte sucia, donde retiras todo lo que protege la salida del catéter, para pasar a una parte estéril, que es la curación y la oclusión de la salida propiamente. ¿Sí? En el hospital tenemos por suerte contamos con distintos parches
Entre eso usamos uno mucho que es el que tiene un antiséptico. Ese parche lo usamos normalmente en catéteres de larga duración, los catéteres tunelizados, ¿sí? Nosotros pues, lo usamos con pegadero, o puede utilizarse simplemente una gasa y una buena fijación para para la curación. Dado que esta se hace normalmente con gasa, se hace a diario, y el de pegadero con la clorexidina se suele dejar más o menos 15 días. ¿Sí? Esa opción existe en el hospital, la usamos nosotros. Así que sí, pueden pedirnos cuando quieran. ¿Alguna duda respecto a la manipulación? Bueno, acá hablaba un poquito de citrato, la uroquinasa. La uroquinasa normalmente no la usamos, no se usa para oclusión de catéter, pero está demostrado que se puede utilizar. ¿Sí? Pero bueno, como ven, dice acá, son muy caros la uroquinasa o el citrato para cerrar catéter. Con heparina alcanza muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, cuando ven el video van a evacuar muchas dudas de lo que les estoy contando. La complicación más común en los accesos vasculares de catéteres son las infecciones. Normalmente, como yo le decía, el catéter transitorio se hace durar aproximadamente de las 3 semanas, 4 semanas, eventualmente 6 semanas, porque bueno, se infectan muy rápido. Los de los miembros inferiores se infectan más rápidos que los de miembros superiores o de cuello. Por lo tanto, la complicación más común es esta infección. En el caso de los catéteres transitorios, el primer cuidado se saca el catéter, ¿sí? Aparte del tratamiento medicamentoso, lo que se hace es sacar el catéter. Hay que evitar la infección, porque como dice, la mortalidad no está directamente asociada a la infección del catéter, pero sí la morbilidad, la morbilidad que trae y la pérdida del acceso vascular para el paciente. Por lo tanto, es muy importante no llegar de infección, ¿sí? Es la más común, pero bueno, hay que evitarla, ¿sí? En el caso de los catéteres descompensados, lo que se hace sí es intentar rescatarlo, a no ser que sea para un germen no muy común o una cándida. De esa forma se saca el catéter, pero normalmente lo intentamos salvar, ya sea primero con antibióticos sistémicos, después con antibióticos intralúmenes. Se hace una preparación de la misma heparina con antibióticos y con eso se cierra el catéter a fin de evitar la pérdida del líquido, ¿no? Cuando vean el video van a sacarse la duda, ¿sí? Acá como les contaba, bueno, la tendinitis es una de las infecciones que suele aparecer en los catéteres permanentes normalmente, ¿sí? Lo que se suele hacer principalmente es retirar el catéter. Con eso el catéter, si es transitorio, el catéter se saca. Normalmente un poco de infección aparece con la presencia de catéter, ¿sí? Inmediatamente después de un shock séptico, la bacteremia, una descompensación o la tunelitis o la presencia de secreción, el catéter se retira automáticamente porque ese es el foco de infección, ¿sí? Si aparece una fiebre, lo que debemos hacer en un paciente es inmediatamente tomar los hemocultivos periféricos, ¿sí? Y de las plantas. Es un cuidado importante en la enfermería, esto de tomar los cultivos para saber cómo se va a tratar ese paciente, ¿no? Bueno, el médico va a pedir va a cuantificar ese pedido, ¿sí? Y como les comentaba que el catéter permanente no se suele retirar a no ser que sea algún microorganismo extraño, y normalmente lo que se hace es una terapia antibiótica empírica, ¿sí? Con un antibiótico de más amplio espectro hasta tener los resultados de laboratorio, ¿sí? Y bueno, retirarlo, como les decía, en el caso de que sea un microorganismo que no es habitual. Normalmente los catéteres permanentes, los finalizados, se suelen rescatar con antibióticos, ¿sí? Y tratamos de que así sea,
pero bueno, los transitorios inmediatamente se sacan después de cualquier signo de esto y el paciente continúa con su tratamiento de antibiótico terapia. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esto? Es importante, ustedes que van a estar en trasplante, evaluar todos estos signos y síntomas, porque puede aparecer un paciente que presenta algún signo de infección, entonces tener la alarma de que puede llegar a ser el catéter más que algo propio de la internación o del acto quirúrgico del trasplante, ¿no? ¿Se les ocurre alguna duda? ¿Idea? ¿No? Bueno, acá les contaba recién que para hacer la antibiótico-terapia de catéter permanente se utiliza un sellado intraluminal y un antibiótico sistémico. El sellado intraluminal solo no funciona, tiene que ser siempre asociado al sistémico. Existen en el mercado sellados intraluminales que ya vienen preparados, con distintas series de antibióticos, pero bueno, son bastante caros, no los conozco. Lo solemos preparar, la enfermería lo prepara directamente en la sala o en algún momento logramos que farmacia, en farmacia nos lo prepare y estábamos utilizando esos cierres, ese look que le llamamos nosotros, eh, para catéteres infectados. Catéteres siempre permanentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Doc, acá, bueno, yo como soy nueva estoy aprendiendo esto, pero ¿qué se sería digamos, si hay un protocolo ya de estos antibióticos? ¿Qué sería? ¿Vancomicina, ceftazidima? ¿Qué sería? Sí, ¿O se es puede esto? utilizar la genta combinada con alguna cefalosporina. ¿Sí? Ok. ¿No? Normalmente es un amplio espectro y uno más específico. ¿Sí? Es como que se le pega a todo. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Por eso te decía, eso lo preparamos nosotros, igual hay ciertas formas de prepararlo, no te preocupes por eso que Ok. te va Bueno. a decir. ¿Sí? Después no Ujú. soy doctor, enfermero como ustedes, nada más que no me conocen seguramente. Ah, Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bien. No, bueno, creo que hasta ahí llegamos. Nos íbamos a ver. Sí. No, bueno, hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos, chicas. ¿Alguna duda que surja? Pueden comentarme, pueden decirme, pueden preguntarme. Tamara, vos que conociste de fístulas, catéteres, Melina. No, por ahí cuando llegue el momento, viste que uno en la práctica es como que se te aclaran un poco más las dudas. No las dudas, sino cómo se realiza a mí por ahí me genera como esto de no haber accedido todavía a la punción de la fístula. Eh, Esto de que vos nos comentabas de las zonas donde se puede ir punzando la fístula, es como cuando uno coloca recién una vía periférica, elegir la zona más adecuada, ¿no? O la zona más cómoda para el paciente, o la zona que no va a generar complicaciones después a la hora de infundir alguna medicación, sino que eso nada más, pero creo que va a ser en el momento en que me toque punzar seguramente alguna fístula, de poder identificar cuál es la zona como más adecuada para no perjudicar obviamente el Nunca funcionamiento de la está, fístula, ¿no? nunca está de más preguntarle al paciente dónde lo estaban haciendo, dónde le parece mejor, dónde le va a doler menos, dónde va a correr menos riesgos. Ellos eh, conocen la fístula mejor que cualquiera de nosotros y saben cómo acceder a ella, por lo tanto, pregúntenle sin miedo, ¿sí? Es raro que uno de ellos no les diga cuál es el lugar de función o de preferencia para acceder. Bien. Bueno, creo que estamos por terminando, si no les surge ninguna duda. Nada más.
Bueno, chicas, las libero entonces. ¿Listo? Bueno, gracias, Juanjo. Estuvo muy ustedes. bueno. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Gracias. ¿sí? Gracias, Juanjo. Hasta luego, Carolina. Chao. Chao.